Perdón. Bueno, vamos a platicar del movimiento oscilatorio y para ello vamos a tocar esta parte del péndulo simple. Bueno, y regresando un poquito, el movimiento oscilatorio no deja de ser un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable y da lugar a la aparición de una fuerza que vamos a llamar restauradora, que va a devolver la partícula hasta el punto de equilibrio. Entonces la fuerza restauradora obliga a deslizar a puntos simétricos. Se puede decir que este tipo de movimiento es periódico, porque tanto la posición como la velocidad de las partículas en movimiento se van a repetir en función del tiempo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El movimiento armónico simple, además de estas cuestiones, se define como una partícula de masa m que va a estar suspendida del punto de origen por un hilo que no se puede extender, vamos a llamarlo inextensible, pero que no, o sea, nos colocamos el hilo y ya no lo vamos a poder mover. Estoy buscando un cable y voy a amarrar rápidamente aquí el lapicero para que quede nuestro objeto. No vaya a ayudar a descomponer el cargador con este nudo que estoy haciendo, pero aquí ya lo alcanzan a ver, ¿no? Tengo mi péndulo, tiene una masa n, es que no sé si lo alcanzan a... ¿Sí lo ven ahí, verdad? Es más cortito. Sí, entonces, ahí tenemos una masa en el péndulo, ¿sí? Y si la partícula se desplaza una posición, por ejemplo, aquí, dense cuenta que ya tendría un ángulo con respecto a la vertical. Si yo suelto se esperaría que fuera una masa, una bolita, que bueno, puede funcionar con esto. Si yo lo suelto, se van a dar cuenta que empieza a oscilar. Pero se dan cuenta que yo nada más, aquí ya tengo un ángulo y en cuanto yo lo suelte, el objeto va a empezar de alguna manera a oscilar. Entonces, las fuerzas que actúan sobre esta masa, pues son el peso que tiene nuestro cuerpo. Acuérdense que el peso lo calculamos multiplicando la masa del objeto por la gravedad, la tensión del hilo, y bueno, dense cuenta que aquí va a haber una aceleración, pero esta aceleración va a depender del ángulo. Si yo nada más pongo un ángulo muy pequeño, dense cuenta que no es tan grande la oscilación, ¿no? Entonces, pues bueno, estas muchas aplicaciones que pueden verse inmiscuidas en estos temas van desde péndulos para los relojes, estos que luego hacen para que se relaje según la gente, estas bolitas que van pegándole. Pero, por ejemplo, los juegos mecánicos, incluso hay un juego que se llama, creo que sí se llama El Péndulo, no sé si han subido este juego, que está ahí y empieza a ser así bien feo. Yo no me subo ni a la rueda de la fortuna porque luego me estoy desmayando. Pero bueno, por ahí está estos péndulos que en muchos juegos mecánicos pues se toman en cuenta aplicando estos movimientos, ¿no? Y bueno, en ingeniería, por ejemplo, civil, en arquitectura, estos métodos que usan grúas para demolición, ven que de repente va la grúa y tiene una bola para tirarlos, una bola grandota para tirar los edificios, no edificios, pero para tirar pues, piedras, puentes y demás, ¿no? También en algunos puentes colgantes hacen esta simulación de péndulos para minimizar efectos de sismos, de vientos. Este último sismo, pues con esto, y posibles oscilaciones de un edificio por efectos como viento y altura. Entonces, pues se relacionan bastante tanto este movimiento oscilatorio como el péndulo. Más o menos pues les he platicado, pero
el fundamento teórico es el que tenemos aquí en la diapositiva. Nuestro péndulo, el concepto de péndulo simple, mejor dicho, se basa en la fórmula que va a relacionar al periodo. Acuérdense que el periodo nosotros lo definimos con la letra T en las sesiones anteriores. Entonces, el periodo del movimiento oscilatorio efectuado por un péndulo simple, esto va a ser para pequeñas oscilaciones y en ausencia de rozamiento. Porque dense cuenta que yo cuando les coloqué mi péndulo, pues no deja de haber ahí algún rozamiento que en algún momento me detiene mi péndulo. Entonces, tiene también una longitud L, que es la variable que está ahí, la longitud L, que es precisamente la longitud del origen a la... Ahorita lo voy a colocar en la figura, pero para que les explicara precisamente las variables que están ahí, funcionando, y G, que yo sin querer lo escribí con mayúscula, pero tiene que ser con minúscula, ¿eh? Esta es la gravedad, pero con las prisas, pues lo escribí con mayúscula, pues la gravedad y el 2pi, que pues tiene que ver, acuérdense que cuando hablamos de 2pi, estamos hablando de la circunferencia en total, ¿no? Entonces, por eso tenemos también esta variable de 2pi. Y ya no me deja pasar a la siguiente diapositiva, tristemente, ya me dejó. Ahora sí, aquí ya tenemos la ecuación que les había mencionado. Aquí tenemos L, aquí tenemos el origen, aquí tenemos el objeto de masa M. Esta es la longitud. Esta la podemos calcular, esta componente, acuérdense, con L por el coseno del ángulo, porque esto es un triángulo rectángulo. Entonces, teniendo este ángulo, este es el cateto adyacente del ángulo, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que nos señala, pues es el coseno. Entonces, si yo multiplico L por el coseno del ángulo, encuentro esta componente. Y bueno, entonces el péndulo se va a componer de una masa, ¿no? Que decíamos que es la masa M, suspendida del hilo. Este hilo, vamos a decir que tiene una masa, llamémosle despreciable, y que su longitud es L, y va a girar libremente alrededor de su extremo superior. Entonces, para obtener la frecuencia de oscilación del péndulo, vamos a aplicar el principio de la conservación de la energía y vamos a seguir la notación que estoy mostrándoles aquí en la figura. La desviación se va a medir por este ángulo θ que forma el hilo con la vertical. Entonces, cuando el hilo se desvía dicho ángulo, la masa se va a elevar una altura con respecto a esta, y esta altura, digamos que inicialmente nuestra masa se encuentra aquí. Cuando nosotros movemos nuestro objeto, vamos a tener esta altura, que más adelante nosotros la vamos a mencionar. Entonces, pues ya con esto, esta altura la vamos a calcular de esta manera. Por eso les hacía mención de estas similitudes, ¿no? De estas aproximaciones que estamos manejando, tanto de L, que es L por el coseno del ángulo, lo calcularíamos aquí, y esta altura sería igual a L menos L por el coseno del ángulo θ. Por otra parte, la trayectoria del péndulo, que es el arco de circunferencia de radio L, que va a tener una velocidad, este arco va a tener una velocidad igual a L, acuérdense que es el largo de la cuerda, por la derivada del ángulo con respecto del
el tiempo. Y podemos nosotros aplicar la ley de la conservación de la energía, esa es la ley de la conservación de la energía, si se acuerdan, la cual dice que la suma de la energía cinética y de la potencial, perdón, debe ser constante en todo punto de la trayectoria. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura. Y ya sustituyendo la altura y la velocidad por sus expresiones, en lugar de escribir la velocidad, vamos a escribir esta, y en lugar de escribir la altura, vamos a escribir esta que tenemos por aquí. Entonces, sustituyendo la velocidad, me queda esto que tengo aquí. Dense cuenta que ya no tengo aquí la velocidad, tengo las alturas, y en lugar de la altura, perdón, en vez de la velocidad tengo esta, ¿no? Y en lugar de la altura tengo esta, que es lo que tengo por aquí, ¿no? Esta es esta. Sustituyéndolas por las expresiones nos queda de esta manera. Y aquí, esta ecuación que tengo aquí es para ángulos pequeños cuando θ es menor a 10 grados. Entonces, aquí el seno puede ser sustituido por el ángulo en radianes y ya se llega a una ecuación cuya solución es la del movimiento armónico simple con una frecuencia angular y con un periodo t, que son los que tenemos aquí. Si se acuerdan del movimiento armónico simple que vimos en la sesión anterior, llegamos a estas expresiones. Acuérdense que esto es únicamente para ángulos pequeños menores a 10 grados, ¿no? Y bueno, también del desarrollo del seno de θ, que menos el ángulo, podemos deducir que para ángulos grandes empiezan a tener importancia los términos de la ecuación que tenemos aquí. Si los ángulos fueran grandes, esta ecuación vamos a ponerle ecuación X, ecuación asterisco. Entonces, del desarrollo de esta ecuación, para ángulos grandes empiezan a tener importancia, les digo, los términos, y hasta el segundo término lo podemos convertir en este que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta ecuación asterisco la podemos convertir en esta a partir de estos términos. Y esta es la ecuación de un oscilador anarmónico de grado 3. Y la solución de este tipo de ecuaciones está dada por la superposición de una oscilación de frecuencia, llamémosle frecuencia fundamental, y otras de menor amplitud, de frecuencia múltiplo de la fundamental, que se llaman sus armónicos, para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a observar una simulación, un par de simulaciones bastante interesantes que nos pueden mencionar, aparte de los ejemplos que les he tratado de mostrar. Pues ya no se ven. No, yo dije, ya la perdimos. Bueno, aquí dense cuenta que nuevamente tenemos la ecuación que les había mencionado del péndulo simple, aunque yo no me acordé y no le cambié el título, decía movimiento armónico simple, pero es del péndulo simple, que dice que el periodo es igual a 2pi por la longitud entre la gravedad. Entonces aquí nosotros podemos variar esta longitud, que es, acuérdense que es la longitud de nuestra cuerda, dense cuenta cómo le estoy variando, y podemos variar también el ángulo. Si yo varío el ángulo y lo voy haciendo más chiquito, vean lo que le va pasando a la velocidad. El periodo se reduce. Perdón, la velocidad se reduce, el periodo sigue siendo el mismo, pero dense cuenta cómo se comporta nuestro péndulo, ¿no? Depende mucho de la longitud y del ángulo que estamos aquí colocando para la velocidad.
la derivada del... Aquí estamos calculando la posición en el que sigue, en la simulación que sigue, si mal no recuerdo, es en donde podemos ver la velocidad. Aquí únicamente con respecto del ángulo y de la longitud de la cuerda, podemos ver el comportamiento del péndulo. Aquí ya podemos agregar vamos a poder agregar la gravedad. Esto los digo de la gravedad porque hace tiempo antes, mucho tiempo antes, por ejemplo, hacían estos relojes de péndulo aplicando estos, no, sin aplicar estos conceptos, simplemente decían, bueno, si utilizamos el péndulo de esta manera, podemos hacer que el reloj funcione. Pero lo probaban a lo mejor en Suiza, ¿no? Que es donde dicen que son los mejores, los relojes más exactos, y de repente el reloj se lo traían a México, por decir algo, y empezaba a adelantarse o a atrasarse. Se debía precisamente a la gravedad, porque la gravedad, acuérdense que no es la misma en todos lados del mundo, ¿no? Varía muy poquito, aunque nosotros la hemos tomado como 9.8 a nivel del mar, pero por lo general, pero va a ir variando dependiendo de la altura en la que nos encontremos. Entonces, esta longitud de nuestro cuerpo que tenemos aquí, que la podemos mover aquí, esta longitud, ya la habíamos movido en el ejemplo anterior. Este es el ángulo que tengo por aquí. Y aquí le vamos a dar el tiempo que... Pero bueno, si yo lo inicio, ya empieza a variar el tiempo, por eso lo voy a iniciar. Que es parecida a la anterior, pero para que lo puedan visualizar, ¿no? Vean cómo se comporta nuestro periodo cuando nosotros reducimos la longitud del tiempo, y al contrario, ¿no? Aumenta si nosotros aumentamos Y este ejemplo es el que les digo, si la gravedad disminuye, pues también modifica esto. Y les digo que la gravedad, aunque nosotros decimos que es la misma en toda la Tierra, no, va a variar un poquitito, y eso ocasionaba que en estos relojes de péndulo hubiera algunas cuestiones que no daban con exactitud la hora, ¿no? Que se atrasaba o se adelantaba el reloj. Y bueno, por último, permítanme mostrarles en donde aquí ya no tenemos alguna automatización de nuestro, no, creo que sí, pero bueno, entonces tenemos nuestro ángulo. Acuérdense que estamos hablando del ángulo que tenemos aquí. Voy a quitar rápidamente estos vectores. Esta es la longitud de nuestro objeto, la masa de nuestro objeto. Y ahora sí, estos vectores nos van a mostrar las fuerzas que yo les acababa de mencionar, que van a intervenir en el movimiento del péndulo. Y vean cómo se comportan cada una de las fuerzas, ¿no? Bastante interesante también esta otra aplicación, ¿no? Que dejaremos también, asimismo, en la descripción de tanto del video, ¿no? Como de la sesión. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este tema del péndulo. Hemos analizado algunas ecuaciones y espero que sea relativamente suficiente para la comprensión de este tema, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí el video y damos espacio para algunos comentarios.